Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Saludo a todas las personas que nos acompañan, que están viendo esta entrevista y que están interesados en el mundo de las letras. El día de hoy nos encontramos con el escritor Andrés, que él viene a presentarnos su obra El Marrón del Cielo, ¿cierto? Esta es como una colección de cuentos muy variado del que vamos a hablar en esta entrevista. Esto es una obra publicada por el grupo editorial Letras Negras en su sello Alas de Cuervo. Andrés, bienvenido. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es súper chévere estar aquí compartiendo un poco sobre literatura y sobre la obra que pude presentar en la editorial, que para mí ha sido emocionante y me da amplitud para empezar otras obras que ya las pienso culminar. Siempre es bueno ese empujoncito para seguir adelante en la literatura. Ujú. Bueno, a mí siempre me gusta empezar este espacio de entrevistas conociendo un poquito más de quiénes son los autores, cómo llegan a las letras, de dónde son, porque si bien yo conozco un poco de ustedes, las personas que entran a ver estas entrevistas no conocen mucho de los autores, entonces me gusta empezar con una biografía, pero una biografía un poco más amena, en donde conversemos acerca de quién es Andrés y cómo llegó a las letras. Bueno, yo llegué a las letras desde muy pequeño porque mi familia ha estado metida en estas cuestiones de la lectura. eh, Mi abuelito tenía una biblioteca grandota, yo pasaba ahí metido jugando en la máquina de escribir. Y ya con los años entré a la carrera de literatura en la Universidad Central en Quito y ahí conocí a unos amigos que ya tenían un grupo de escritura, era un colectivo donde había escritores, pero también habían pintores, músicos, bueno, de todo un poco. Entonces ahí recién me empecé a inmiscuir en realidad. Y por el 2018 más o menos sacamos un libro en conjunto donde cada uno aportó con dos cuentos y, y bueno, esa fue mi primera experiencia. Ajá. Entonces, desde ahí le empecé a poner más seriedad al asunto porque antes más bien era como que una cuestión de pasatiempo y me dedicaba más a la lectura y a mi profesión, ser docente. Ajá. Que después de esto, se vendió muy bien ese libro aquí. Algo que no lo esperábamos, pero sucedió y eso me dio más empuje aún para continuar. Y bueno, en la pandemia saqué otro libro con un amigo. eh, no había dónde salir, entonces empezamos a hacer unos ejercicios de microcuentos que sin darnos cuenta éramos 3 meses de microcuentos, ya teníamos 3 meses de microcuentos y dijimos, corrijámonos a ver qué tal está. Y salió el segundo libro que lo publicamos en una página web que igual es de Colombia, se llama Fundación El Libro Total, que había algún microcuento subimos a una página de Facebook y lo vieron de ahí. Entonces se publicaron ahí todos los microcuentos y también lo imprimimos para vender acá autopublicación. Ahí, ¿qué más? He escrito algunos otros cuentos en talleres, me he mandado a concursos, he ganado unos pocos cuentos que he enviado, he logrado ganar. Así conocí también a la editorial, que envié el cuento Renacer a uno de los tantos concursos que han hecho y quedé entre los ganadores. Y ahí empecé a seguir la página, a leer los cuentos de los demás autores, me parecían súper buenos. Y ya, de ahí se dio la oportunidad de que buscaban manuscritos y envié. Y por suerte me pararon bola. Sí, y esa es mi corta trayectoria como escritor. Me parece muy curioso y es que por este lugar de entrevistas han pasado muchos escritores cuyo trabajo o cuya profesión es ser profes. Eso me parece muy interesante porque el trabajo de ser profes es un trabajo muy demandante.
es un trabajo en el que tienes que entregar mucho y también es un trabajo muy desgastante y alternar ser profe con ser escritor, pienso yo que es un trabajo bastante difícil y que puedan sacar sus obras y que las culminen, sé que es como el resultado de mucho esfuerzo y de mucha voluntad, porque yo creo que ya sería suficiente para mí ser solo profe y ocuparse nada más de educar a otros. Entonces, cada vez que pasa por aquí un profe, como que siento mucha admiración, digo, están ahí haciendo el trabajo de formarse, porque ser pedagogos también es todo el tiempo estar tratando de actualizar sus conocimientos, de entregar nuevas pedagogías, de adaptarse a los jóvenes o bueno, a las personas a las que les está enseñando, y eso toma mucho trabajo. Y la literatura es otra. La literatura requiere tiempo, requiere dedicación y requiere mucho amor porque es también un trabajo en el que uno entrega mucho de uno mismo, mucho de las personas que conoce. Entonces pienso que estas dos profesiones juntas deben dejar a los escritores muy desgastados. Entonces siempre me gusta decir felicidades. Se está logrando. Ojalá algún día todos pudiéramos vivir solamente de nuestro trabajo literario, pero quienes alternan con ser profes, felicidades, es un esfuerzo muy grande. Sí, sí lo es, y gracias, pero además de un esfuerzo, en mi caso me ha ayudado bastante porque por dos cuestiones. Una, que tengo que estar leyendo todo el tiempo, ya. Entonces, y como yo doy clases de bachillerato internacional, es más libre la materia, yo escojo los libros, tengo que escoger 13 libros para cada curso, entonces ya hago unas lecturas entre ellas de las que yo ya quería leer. Ya. Y hay que hacer análisis de esas cuestiones. Entonces eso me ayuda a estar más metido en el campo literario. Y aparte el hecho de manejar gente, sobre todo adolescentes, hace que uno empiece a fijarse más en cuestiones psicológicas, en cuestiones emocionales, que al final es lo que uno termina plantando en los relatos. Ujú. Entonces, sí he sentido que más bien esta cuestión de docente es cierto que nos que es cansado porque es bastante, requiere bastante esfuerzo, pero a la vez me ha permitido, como te digo, conocer un poco la psicología humana y saber cómo responderían. Uno ve tantas personalidades todo el tiempo, todos los días, que ayuda de alguna manera. Ujú. Bueno, por lo menos tienes como la facilidad de que tu trabajo se entrelace bastante bien con el trabajo literario. Pasa que por aquí han pasado muchas personas que enseñan en colegios de educación tradicional. Entonces están como muy permeados por el sistema educativo público, en donde se les exige muchas cosas y es un trabajo que tú dices, de verdad que tienen hasta doble jornada. La jornada que tienen que hacer en los espacios físicos del colegio, más la jornada que tienen que hacer en su casa, además, para preparar las clases, para calificar, para organizar todo, que es más o menos lo que exige la educación tradicional, que es como una camisa más bien de fuerza que un espacio en el que le puedan sacar provecho para retroalimentar. Que sí, estar como relacionado con adolescentes y ser de alguna manera como esa figura paternal académica en otro espacio, como que les permite desarrollar una habilidad de ser mucho más empáticos y de tener muy buena escucha, creo yo. No todos, asumo que los buenos pedagogos desarrollan estas habilidades. No sé si los otros, hay personas que están ahí dentro del sistema educativo, sobreviviendo también porque el mundo es difícil y en fin de cuentas es un trabajo en el que tú dices estoy trabajando y fue eso y es todo lo que hay, ¿no? Entonces me alegra por ti que al menos tengas un espacio en donde puedas escoger qué libros vas a leer con tu grupo, porque tener la posibilidad de trabajar en algo que implique leer, como en mi caso, ¿no? Que yo leo acá, los leo a ustedes y vengo a preguntarles un poquito más sobre su literatura, es muy oxigenante. Y entonces, como que anclando esto, me gustaría que habláramos un poquito del proceso de creación de la obra que nos tiene hoy aquí, que es El Marrón del Cielo, que es, como les decía, una colección de cuentos. Quería que habláramos un poquito más del proceso de creación de esta obra en general. Las obras surgen de algún lado, las historias están atravesadas por experiencias, están atravesadas por sentimientos y por una cantidad de cosas que el escritor debe reunir
pues para poder formar su obra. Entonces me gustaría saber cuál fue tu proceso de creación de El Marrón del Cielo. Bueno, El Marrón del Cielo tiene un proceso de años porque son cuentos que he ido recopilando desde que me interesó la escritura y te comentaba cuando saqué este libro con Invocaciones con el grupo que te nombré al inicio. Entonces ahí ya fui creando cuentos, pero los mantenía ahí porque no estaban bien estilizados, les faltaban algunas cosas. Y, y bueno, que han pasado unos 4 años más o menos en los que ya recopilé los suficientes cuentos y tuve que algunos eliminar que no tenían que ver con la temática y más bien guardé los que más me gustaban. Por ahí hice leer a algunos amigos y se quedaron los que están que sí me dejaron satisfecho. El proceso creativo ha sido sobre todo, no ha tenido tanta continuidad. O sea, al momento de escribir no soy una persona muy disciplinada, lo acepto, sino que más bien eh, tengo alguna idea no sé, se me ocurre en la calle o viendo alguna película o leyendo algún otro libro. Y empiezo a pensar la idea y hacer anotaciones en mi libretita hasta que ya no dejo de pensar en la historia y tengo que escribirla. ¿Ya? Y ahí la escribo y me sale, tiene que salirme ese rato de ley para no perder la atención que estoy manejando, no olvidarme nada. Normalmente dejo descansar al cuento una semana o dos y de ahí le releo y de ahí ya me toca criticarme a mí mismo, pero es feo, pero hay que hacerlo. Y ya, a pulir unas 3, 4 veces. Cada cuento tiene algunos cambios. Y bueno, lo que busco en mi creación literaria siempre es que haya sorpresa, que en el momento del clímax eh, haya alguna especie de anagnórisis, bueno, algún cambio que el lector no se lo espere, porque yo como lector es lo que me gusta. O sea, cuando leo algún libro y el final cambió de repente, esos son los libros que me han atrapado. Y quiero de alguna manera generar lo mismo, guardando las distancias, ¿no? Con los grandes escritores que he leído, pero por lo menos acercarme a eso. Y en la mayoría de cuentos creo que sí, sí se logra. Sí. Bueno, pues yo siento que manejas como una técnica que se llama como técnica de brújula y es que como que uno está mediado por sus intuiciones, bueno, hoy se me ocurrió la idea, no es tanto como una construcción, muchos otros escribimos como en mapas, o sea, que tenemos que tener todo muy estructurado o se alterna, ¿no? Es como un intermedio entre la construcción de mapa y la construcción de brújula. Creo que los cuentos permiten muchísima más libertad creativa por la extensión que tienen. Uno tiene mucho más control de hacia dónde van las historias, porque por ejemplo tus cuentos en una medida son unos cuentos muy justos en tamaño, no son muy extensos, y tienen como un clímax muy marcado, un desarrollo, y sí, tienden a tener un vuelco al final que por lo que yo vi, la mayoría al menos en esta antología, tienen un vuelco fatídico. Es decir, como que no hay esperanza dentro de lo que expresas dentro de tu literatura, me doy cuenta de eso, y me generó muchísima curiosidad. No sé si El Marrón del Cielo, bueno, no, sí, El Marrón del Cielo es básicamente una sensación que atraviesa a muchísimos cuentos, como esta sensación de que el mundo está contaminado. Creo que a eso se refiere. Me lo imaginé como El Marrón del Cielo, suena poético, pero luego te das cuenta que tiene que ver como con un mundo muy contaminado, con un mundo en donde ya no, la atmósfera está tan sucia que es difícil sobrevivir ahí. Y yo en un principio me imaginé al Marrón del Cielo como en un sentido mucho más poético, como yo dije, no, el marrón del cielo, como un atardecer con unos destellos y luego resulta que desde el primer cuento te dicen como, bueno, el mundo está destruido, ¿sí? Y entonces estamos tratando de narrar a este mundo decadente o lo que queda de lo que era el mundo. Entonces quería preguntarte un poco, ya entrando a la construcción de este libro como tal, ¿de dónde viene esta sensación? Porque siento que me dices que los cuentos son como una recopilación de varios años de historias, pero a lo largo de las historias es como muy recurrente esta sensación de que todo está perdido o de final, de telos, todo
todo se está derrumbando, todo se está cayendo y las historias son muy, muy grises, muy marrones en este caso. Entonces, quería empezar con esta pregunta de dónde sale esta sensación para ti de que todo está marrón. Eh, bueno, sí, sí tiene esa cuestión simbólica, ¿no? El marrón del cielo. Y en algunas historias luego me fui dando cuenta de que en realidad sí pasaba esto con el aire. No, no lo había notado, pero sí era así. O sea, hay un cuento donde caen las bombas y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y en el otro, en cambio, está contaminado el viento. En otro, en cambio, no saben por qué no pueden salir y no pueden respirar, se empiezan a morir, entonces deben quedarse encerrados. Y sí, sí es recurrente esta cuestión en varios cuentos. Eh, yo me he dado cuenta que he aplicado este tipo de conceptos, no sé cómo lo podría llamar, porque he conocido a lo largo de mi vida un montón de gente que ha sufrido de ansiedad, de esa enfermedad que está de moda y que en algún momento me dio también, ya, porque cuando conocí a esta gente yo les escuchaba, pero conversaba, les apoyaba, pero no sabía lo que significaba hasta que me dio a mí. Y cuando me dio, en realidad faltaba el aire, ya. Y, y claro que eso ya lo pasé hace mucho tiempo, pero al inicio sí me afectó bastante. No podía salir de mi cuarto porque en realidad me ponía tenso, me faltaba el aire y eso lo empecé a aplicar en las narraciones, ya, porque para mí ese era el mayor temor, ya. Y eso en cuanto al título. Y de ahí esta cuestión cruel de los finales, de los puntos de giro, o no solo en los finales, sino a lo largo de la historia, ciertas cosas que van pasando a algunos personajes secundarios o fugaces. Es porque para mí el horror no solo tiene que ver con fantasmas o con vampiros, sino que la crueldad está bastante constante en el ser humano. Ajá, más bien, la bondad es como que trata de luchar contra la crueldad, pero siempre que falla la moral o los gobiernos políticamente también fallan, enseguida la crueldad se pone por encima. Es como lo que está pasando en el país, que también me baso mucho en la realidad ecuatoriana o latinoamericana, también que lamentablemente compartimos eso, que se ve mucha crueldad a lo que los sistemas políticos empiezan a fallar un poco. eh, Se nota la desesperación del ser humano y cómo sale toda esta malignidad, ¿ya? Aquí hemos visto que al no haber una respuesta por parte del gobierno de turno, la gente ha empezado a tomar la justicia por manos propias y han llegado a quemar gente en la plaza pública, ¿ya? Entonces, esto siempre está como que al tope y la moral como que lo va conteniendo, ¿sí? O la justicia, la búsqueda de justicia social también lo va conteniendo, pero cuando no hay, sale. Y también eh, busco estas cuestiones pesimistas porque es algo que al leerlo nos va a terminar afectando, o por lo menos lo que espero, que el lector le afecte esta cuestión cruel, que se moleste, que haya esperado un final feliz y no exista. Y eso sería básicamente, ¿no? Lo que me ha ayudado a escribir esto. Eh, Me gusta mucho esto porque creo que es algo que tenemos en común muchísimos de los escritores de terror latinoamericano, y es que estamos atravesados por esta sensación de inconformidad social, de inconformidad con cómo se está configurando nuestra realidad desde este lado del continente, digamos desde el sur global, como le hemos llamado en algunos círculos académicos, y es esa sensación de que lo malo ya no está asociado como no necesariamente como con el terror clásico, ¿cierto? En donde hay un monstruo metafórico que se personifica a través de un monstruo físico como Frankenstein, ¿cierto? O como esta criatura, sino que el mundo es esa criatura. El mal en general que rodea toda Latinoamérica se vuelve el horror al que todos le tememos. Las mujeres, por ejemplo, que escriben el terror, el horror es esa sensación de persecución que tenemos en donde el victimario puede ser todo el mundo y nadie al mismo tiempo.
en donde ir a la calle se convierte en una lucha contra esa sensación de ansiedad que mencionas, ¿no? Salir a la calle y pensar en cualquier momento voy a ser víctima de algún loco que me encuentre, que por alguna razón decidió que hoy era el día en el que voy a aparecer muerta en alguna esquina, se vuelve el sello del terror latinoamericano. Entonces yo quería preguntarte un poquito sobre tu propia noción de terror, que al menos a mí en este texto te enmarcan en el terror, pero hay algunos que yo los podría mezclar, digamos, con otros géneros como la ciencia ficción, ¿cierto? Porque traen Sí. este toque, entonces quería saber, ¿cuál es como la idea del terror que tú tienes? Porque México y Colombia ha estado enmarcada en el manifiesto de terror latinoamericano, que es un movimiento muy nuevo y que se ha enfocado en precisamente generar un distanciamiento del terror clásico o reinterpretarlo para que tenga una característica identitaria de Latinoamérica. Y hay muchos escritores que agarran la realidad social, que agarran, digamos, la mitología y la riqueza ritual de América Latina para, mezclando esos dos conceptos, generar una idea de terror que es mucho más cercana. Cuando tú lees terror clásico, te das cuenta que independientemente de que te ponga los pelos de punta, ¿cierto? Que te asuste, hay un distanciamiento de qué podría ser lo monstruoso en la América Latina y lo monstruoso que se considera en Europa y en otros países cuya literatura de terror nos ha llegado a nosotros. Entonces, ¿cuál es esa construcción de terror que tú ves y si está entrelazada con esta noción que te comento de terror latinoamericano, propia de este movimiento que está surgiendo? Sí, o sea, lo que dices es muy interesante y estoy muy de acuerdo. Para mí el terror es la incertidumbre. Por ejemplo, en el caso que me contabas de las mujeres, eso de no saber cuál puede ser el que les haga daño, debe ser tenaz. Y lo hablaba justamente Mariana Enríquez. eh, Hablaba sobre esto. También me encanta Mariana Enríquez. Hablaba sobre eso, que el terror, está como que en un auge el terror en Latinoamérica. Y decía, ¿cómo no va a haber un auge de terror en Latinoamérica si aquí vivimos un terror todo el tiempo? Ujú. Entonces, como que se representa la realidad latinoamericana a través de los libros. Y eso para mí es el terror, la incertidumbre, el miedo de no saber qué te va a suceder. Y es lo que también trato de plasmar en mis cuentos. Quizá a veces subconscientemente y a veces sí lo hago conscientemente, como que quisiera hacer un final así, ya. Los otros géneros a los que se acople son indistintos. O sea, sí tengo ciencia ficción, tengo por ahí historias de drama, un poco de realismo, o sea, un poco de todo, el cuento de vampiros, que es el terror clásico incluso, pero en, en todos hay esta incertidumbre, ¿ya? Y esta incertidumbre que va ligado al miedo a la muerte, ¿cachai? El miedo a la muerte es muy fuerte en todos, así lo queramos negar, ¿ya? A veces como que la gente apaga la mente para vivir el día a día, pero la muerte siempre está ahí, ¿ya? Y eso nos va afectando psicológicamente, y eso trato de demostrar, ¿ya? En las historias. Ya. Por ejemplo, en el primer cuento, eh, cuando todo está afuera marrón, en- entra una señora con la hija y tratan de ayudarle, pero ahí la tensión se produce porque, primero, la incertidumbre de que no sabían quién es esta señora con la hija. Y segundo, que ya viene el miedo a la muerte y se les bajaba los alimentos, entonces empieza una discusión de que mejor que se vaya la señora. O sea, ya, e igual hay otro cuento donde está cómo le afecta psicológicamente a una chica que tiene una hija. Y bueno, no voy a hacer spoilers para que me lean. Simón. Así que es eso, es la incertidumbre de esto de la vida porque va ligado a la muerte. Ya no sabemos en qué momento nos puede llegar a pasar algo y eso en realidad nos produce terror, nos produce horror. Ya esto ligado a la fantasía, la ciencia ficción y esas cosas. Sí, eso veo yo, que creo que eso permite esta nueva forma de entender el terror. Y es que puede ir de alguna forma entremezclado con otros géneros, que es lo que yo he visto en mucha de la escritura de terror, sobre todo de México, que es un país muy prolífico en cuanto a la escritura de terror. Se consume mucho terror, se crea mucho terror. Creo que en Colombia y en Ecuador no se crea tanto terror como el que se crea en México.
¿cierto? Han pasado muchos menos escritores por acá, de Colombia, de otros países que hayan escrito terror, pero lo que sí he visto es que independientemente de que conozcan o no el género, definitivamente nos atraviesa esa nostalgia y creo yo que es producto tal vez del proceso tan fuerte de colonización que hemos sufrido, la injusticia social que es muy parecida en todos los países y puedo hacer lecturas entrelazadas. Por ejemplo, muchos de los conflictos que se pueden ver en tus historias son conflictos como los que me identifico como colombiana, ¿cierto? Como latinoamericana y digo, bueno, hay algo aquí muy especial en la construcción y es que hay un distanciamiento. No sé si tú estés como incursionando recientemente en el género de terror o si sea algo que ha venido contigo, porque no siento como que en tus letras te encuentre tan influenciado como por los clásicos con los que sí he visto influenciados a otras personas, que tú sabes, bueno, esto ya se lo he visto a Poe, esto me suena un poquito a Lovecraft, ¿sí? Que son como esos escritores de culto que ha tenido el terror durante mucho tiempo y que de alguna manera encasillan la forma de contar. Creo yo que que es importante, que no crean que estoy diciendo que no es importante tener referentes y que no es importante estudiar la forma en la que los grandes escribieron, pero siento que impide un poco ese desarrollo más orgánico que hay en las historias de terror. Por ejemplo, me gusta mucho la interpretación que haces del vampiro, porque sabes que es un vampiro, pero en realidad no te tomas como todo el trabajo de la construcción ritual que hay detrás del vampiro, que está asociado con lo religioso, que ves que la religión es como la única manera en la que se puede espantar a un vampiro, que tiene de alguna manera a ese rival religioso. Aquí vuelve nuevamente la idea del mundo contaminado y me hace pensar en un vampiro que surge no de una maldición, sino que surge de una contaminación. No sé, yo me imaginé tal vez un mundo en el que hubo una guerra de bombas atómicas, ¿no? Que todo este mundo estaba gris, no solamente porque estos seres tuvieran como la posibilidad de convertir el mundo, ¿cierto? En este mundo gris y todo contaminado, sino que ellos son el resultado de lo que hemos hecho como humanos con la tecnología y el desarrollo tecnológico. Y eso es una forma muy distinta de agarrar un personaje muy quemado en la literatura de terror, ¿cierto? Que se ha contado y se ha contado y se ha contado y es ponerlo como con un airecito, pero en otro lado. Porque claro, viene la figura espigada, alta, que da miedo, pero no te pone en la situación de decir, ¿cómo soluciono, cómo trato de matar al vampiro? Creo que no viene por ahí la historia, sino que te pone a pensar de dónde surge esta criatura, por qué el mundo se ve como se ve en este momento y qué hemos hecho con él. Creo que la mayoría de tus cuentos tienen como esa energía de decir qué hemos hecho con el mundo o qué estamos haciendo o qué vamos a hacer con el mundo. Se ve decadente, se ve sucio, exploras un poquito la noción, creo yo, que de la depresión. Hay un cuento que habla precisamente, creo yo, que de la depresión y sobre todo en un niño y cómo el mundo tecnológico trata de solucionarlo y cómo hay detractores en esta búsqueda de solucionar la enfermedad del siglo, porque yo creo que la depresión es la enfermedad del siglo, y juegas con todos estos elementos que propiamente dices no son del terror y que te enmarcan en el terror, pero este terror es como un terror fatídico. Yo siento que en Latinoamérica están creando una nueva noción del terror que se aleja de la idea de dar susto. Tú no te asustas con estas historias, tú te sientes devastado, ¿sí? Este terror tiene como la característica de volcotearte y decirte como, no hay escapatoria para la realidad y el mal, ese mal que tanto da miedo, no es el monstruo que está debajo de la cama. El monstruo debajo de la cama es el menor de tus problemas comparado con el monstruo llamado el mundo del que no puedes escapar, a no ser que termines con tu vida, que en fin de cuentas, de fondo siento yo que también está esa sensación de cómo la única manera en la que podemos tener control de algo es decidiendo sobre la vida y la transformación que tiene eso en la moral. Creo que también alcanzo a sentir un poco de todas estas cuestiones, pero las sigo viendo no como respuestas a nada. Siento yo que no das respuestas a ninguna cosa. Y eso es lo que más me parece como
ahogador de la forma en la que tú escribes, y es que no das respuestas a nada. Solamente viene como una suerte de preguntarse por cosas de manera muy intrínseca, no es como que el libro esté lleno de preguntas de, ay, pregúntate sobre la realidad del mundo. No, es como Mm. que de fondo te quedan solo preguntas acerca de eso, de la realidad a la que nos enfrentamos, pero no hay respuestas. Hay muchos libros que vienen con respuestas. No sé si tú hayas construido algunas de las historias con esa sensación de tengo muchas preguntas cuya respuesta no existe y me abruman tanto que los condenso acá, porque también siento muchos sentimientos, ¿sí? Como muchos sentimientos de impotencia dentro de tu historia. No sé cómo vas viendo tú la lectura que hago de algunos de tus cuentos ahí. Sí, esto es lo chéverazo de la literatura, es que uno puede interpretar de tantas maneras, y sobre todo cuando es cuento, porque con lo que hablabas de los vampiros, en realidad no me detuve a detallarlos, pero es que sí da para eso, el cuento da para eso, para que podamos hacer un montón de interpretaciones, porque yo mismo, luego de releer el manuscrito para, bueno, las cuestiones ortotipográficas, también ya me iba imaginando otras cosas. Y es porque en realidad ni siquiera yo sabía cuál era el inicio de todos estos, por qué pasaron las cosas. Y, y es que me parece que está bien, porque no todo debe tener respuesta, ¿ya? Sobre todo, y tampoco debe haber solución para todos los problemas, es justo lo que tú nombrabas, ¿no? Todo termina devastado y muchas veces en estas historias no se solucionan las cosas, sino queda un montón de preguntas y una sensación fea. Ya. A lo que se llega aquí es, en especial, a ver la emotividad del ser humano, las emociones, porque en todas las historias hay alguna cuestión de algún amor, ya sea a la pareja o al hijo o que fue un amor pasado, o alguna cuestión depresiva, alguna cuestión mental, que termina siendo como lo céntrico más bien de esta cuestión, ¿ya? Porque están luchando contra algo de afuera que no tiene solución, pero a la vez están luchando con algo interno, y eso es lo que se trata de demostrar, es como una doble lucha, y a la final, en la mayoría de los casos, no se ve un héroe, sino una persona que no puede solucionarlo. Ya, se está enfrentando ante lo que es real para nosotros. O sea, por lo menos y me voy de nuevo a la cuestión política, pero suele pasar. Sobre todo en el sistema actual, en este capitalismo tardío, nos hablan de que nosotros podemos ser el grano de arena para ayudar al sistema y que nosotros deberíamos botar la basura en su lugar porque así el planeta va a dejar de estar contaminado o incluso dejar de ser pobres porque nosotros tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana y seguir una cuestión de procesos. Ya, eso es mentira. Ya, nada se puede solucionar individualmente. Ya, el sistema es tan grande como este tipo de cuentos. Aquí el monstruo casi siempre es algo que no se puede escribir, es algo que está en el aire. Entonces, contra eso no se puede luchar, ya. Y es como nosotros contra el sistema, o sea, ahora como vemos bastantes minorías, no hay algo que en realidad luche contra el sistema, algo fuerte, ¿no? Como hubo en el siglo XX. Y aparte de eso, tenemos que luchar contra las enfermedades que el mismo sistema nos ha dado, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, ya. Y además, mantener lo que ha caracterizado al ser humano, que es todo el sentimiento de la cuestión del amor, de la pérdida. Entonces, ese es el terror para mí. Es un terror más cotidiano, más real, porque como lector me gusta leer muchísimo eh, pues, los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pero otros escritores que he leído que hablan un poco de vampiros y cuestiones, me parece súper chévere leerle, la estética es genial, pero ya no me causan miedo, ya. Pero por ejemplo, cuando leía Cadáver exquisito de Basterrica, no sé si has leído esa distopía. Ese sí me dio miedo, ya. Por, porque si bien no es un libro de terror, es un libro distópico, eh, daba terror el hecho de que algo no sé, tan incomprensible como el canibalismo, eh, en la forma en que lo plantea, en realidad sí pudiera pasar.
por los intereses económicos de las grandes industrias ganaderas, por la compra a los estados, por cómo manipulan los medios para que formemos nuevas realidades. Es terrorífico y es actual y es real en casos que sí están pasando aquí. Entonces, por eso me he votado por ese lado del terror. Y de ahí lo que me preguntaste al inicio, en realidad no he tenido referentes sobre el terror. De hecho, mi escritor favorito siempre ha sido Gabriel García Márquez y él escribe una cuestión totalmente diferente, pero me encanta leerle a él. Más bien, en lo que me he basado para escribir historias de terror, o bueno, de ciencia ficción, ha sido ver series y poner las canciones adecuadas para que eso también me inspire, porque generan una atmósfera, sí. Y también leer ciertas historias que han sido muy buenas dentro del terror psicológico, por ejemplo, Psicosis de Robert Bloch, este, La Isla Basterrica que nombré antes, releer a Edgar Allan Poe, a Lovecraft y, y buscar en internet nuevos cuentos, esos microcuentos de Pedraza están de moda, también son buenísimos como él genera los clímax, los puntos de giro. Entonces, eso es sobre todo, o sea, de todo un poco. Sí, yo creo que pasó algo, bueno, pasa algo con quienes, no sé, eso es una percepción mía, con quienes hemos tenido un distanciamiento con la religión. Creo yo que el nuevo terror implica eso, implica un distanciamiento con la idea religiosa y por tanto toda la cosmovisión que se tenía de terror en torno a lo religioso, en este caso no tanto como a lo religioso, sino como a su contraparte, ¿no? Está el bien religioso, que se supone que es, bueno, la iglesia te protege del mal que hay, que existe ahí, que es el demonio y todo lo que viene con el demonio, que todavía sigue permeando mucho el cine, al menos el cine comercial. Tú vas a ver una película de terror y todavía está en taquilla que El Conjuro, que La Monja, y ese tipo de terror ya solo da miedo porque hay una fórmula cinematográfica, que te ponen el ruidillo ahí y que te ponen acá el monstruo gigantesco para que te asuste. Yo creo que quienes hemos tenido como un distanciamiento con eso, hemos empezado a notar que el terror existe en otras cosas, que dar susto no es un propósito único en el terror. Antes el terror se trataba de asustar a la gente, ¿no? Te hago dar miedo, pero ahora el terror es como te pongo a reflexionar también. El terror se ha vuelto ya un género que tiene como propósito de fondo también contar una realidad. ¿Sí? Que llenar completamente de sustancia del mundo, porque eso es aterrador, el mundo es aterrador, y a partir de esa construcción se distancia un poco, al menos lo que he podido ir explorando en este camino de leer latinoamericanos, porque eso también pasa. Cuando empiezas a leer a latinoamericanos, te das cuenta que hay una energía muy similar, y es que lo que más les parece mucho más aterrador que el fantasma es, digamos, la pandilla. Te parece más aterradora la pandilla que el monstruo que puede estar debajo de la cama. El narcotráfico es un monstruo que le susurra al oído a Latinoamérica y que es muy cruel y que es muy malvado y que incluso supera a las ficciones que nos parecen más aterradoras. Acá en Colombia había una calle que se llamaba la calle del Bronx, que estaba en Ciudad Capital, que es Bogotá, y ahí pasaron tantas cosas macabras que yo creo que ninguna película que yo haya visto, ni ningún libro que yo haya leído puede retratar lo cruel que era esa calle, ¿sí? Ahí desapareció tanta gente, tenían perros, tenían picaderos, o sea, casas de pique donde descuartizaban a la gente, tenían cocodrilos para tirar a la gente a que se la comiera. O sea, era un lugar de un nivel de maldad tan escabroso que en solo pensarlo me pone los pelos de punta. Y eso no se trata de un monstruo grande o de una idea, se trata de la realidad de mi país. Y yo en un momento me di cuenta que así como latinoamericanos no contábamos a través del terror, estábamos dejando parte importante de nuestra historia, porque la historia de América Latina creo yo que ha sido una historia de horror, como nos hemos configurado como el continente que hoy se conoce y nos hemos configurado como nación, como región, a partir de un genocidio.
y de un genocidio brutal en donde parte de lo que nos permea como identidad se perdió a manos de un grupo de personas o de un país completo que en este momento cree y festeja todavía el genocidio que sucedió acá. Y yo creo que toda esa historia nos sigue recorriendo las venas. Han pasado más de 200 años de eso, pero sigue siendo parte vital. Y ahí es donde yo encuentro que tenemos puntos en común. Todavía seguimos siendo un país ritual y todo eso se está convirtiendo en un género que deriva de otro género que no es de acá, pero que está cobrando una identidad distinta, ¿cierto? Que está diciendo, nosotros tenemos una sensación. Acá en este país incluso arrullan a los niños con canciones que son terroríficas, ¿sí? Las mamás, duérmete mi niño que viene una cosa horrible y te va a comer, entonces duérmete ya, ¿cierto? A los niños aquí los educan a partir de, o se porta juicioso, se lo regalo al loco que va pasando por ahí en la calle o que se lo lleve un borracho. A mí me decían, ¿usted qué quiere? Que se la lleve un borracho. Y yo pensaba que los borrachos eran la cosa más horrible hasta que fui una borracha y me di cuenta, bueno, no, los borrachos somos gente bien. Entonces, como que todo el tiempo vivimos en un mundo de terror. Las mujeres también vivimos en un espacio muy terrorífico, no solo por las violencias que sufrimos, sino porque nuestra formación ha sido la formación del terror, ¿no? Tenemos que cuidar una cosa ahí que con la que nacimos y que se supone que debemos cuidarla contra toda consecuencia porque hay un monstruo ahí llamado los hombres que todo el tiempo están tratando de arrebatarte eso y estás en la tarea de cuidar eso de una manera horrible, ¿cierto? Está el horror que hay en no ser una embarazada adolescente. Y todo ese tipo de terror lo empiezan a retratar y las mujeres lo hacen de forma muy bella. Por ejemplo, yo hace muy poco pensaba en lo aterrador que era para mí pensar en el embarazo, porque yo tengo 25 años y todavía creo en mi cabeza que puedo tener un embarazo adolescente. Cada vez pienso como, ay, no, me voy a embarazar, no, qué horrible, ¿qué voy a hacer? Como que, ¿qué voy a hacer? Soy una persona adulta, tengo 25 años ya, que lo peor que podría pasar es pedir que se me practique un aborto que afortunadamente ya es legal en mi país, ¿cierto? No tendría un problema, pero la sensación de miedo de pensar nada más en algo tan sencillo como un embarazo me puede a mí generar una pesadilla tan horrible, como que soñé que estaba pariendo un niño y no podía pensar en otra cosa sino en la culpa de decir, pero yo qué hice, yo qué voy a hacer con un bebé, ¿cierto? ¿Qué hago con esta cosa? Y era un sentimiento tan atroz que dije, hay mucho que contar que no tiene nada que ver con ese terror que antaño fue muy famoso, sino que tiene que ver con nuestras experiencias en este continente y que son particulares de este continente. Porque en Francia pasa un suceso como el que pasa a diario acá y es un escándalo. Niña violada en Francia, ¡guau! Qué horrible, qué barbarie, cómo volvimos a esos tiempos, ¿cierto? Qué tan terrible suceso y se hace un escándalo completo, pero vemos las cifras de este tipo de casos acá y la mayoría están impunes, ¿sí? Nunca se atrapó al violador, nunca se atrapó al feminicida y comienza uno a darse cuenta de, vivimos en un continente tan horroroso que es un descaro como escritores no aprovechar todo el material que hay ahí, no aprovechar ese mundo tan hostil en el que vivimos, que todo el tiempo nos está presionando hacia el horror, ¿cierto? Países en guerra, por ejemplo. México está pasando por una situación muy violenta con todo el auge del narcotráfico, que siento yo que se parece mucho a lo que pasó en Colombia en los años 60, ¿cierto? Cuando un poco del auge, los 50, 60, del narcotráfico aquí, y que una red de violencia nos agarró por toda parte. Entonces yo digo, ese es el terror que yo veo representado en muchísimo del nuevo terror latinoamericano. Y todo este cuento fue para preguntarte lo siguiente. Veo que recurrentemente hay personajes femeninos dentro de tu literatura. ¿Cómo ha sido el tratamiento? ¿Cómo ha sido la construcción de los personajes femeninos? Yo soy muy observadora de cómo los hombres construyen a los personajes femeninos, porque siento que independientemente del género que sea, se nos ha dejado por fuera como lectoras. Se ha asumido que las mujeres no leemos y por tanto no se le da mucha profundidad ni mucho tratamiento a los personajes femeninos, no se parecen a nosotras, no sufren como nosotras, muchas veces es una idea distorsionada. Entonces quería preguntarte, veo que escribes a lo largo de tus historias muchas emociones femeninas. ¿Cómo lo has
abordado tú como escritor? ¿Qué responsabilidad has creado a partir de la construcción de personajes femeninos? Eh, es difícil, sí, es difícil porque no puedo meterme en la mente de una mujer y saber todo lo que ha tenido que abordar, pero sí tengo claro todo el sufrimiento, o sea, toda esta persecución que conllevan a un lado, bueno, todo el tiempo, y he tratado de abordar estas cuestiones sin rebasar lo que yo pueda opinar como escritor, ya. Por ejemplo, en el cuento, no sé si lo leíste Un día más, que era de una chica que va al trabajo y hay que se despide de la hija y le dice que le ama, que no sé qué. O sea, ella calla un montón de cosas y yo como escritor no puedo poner mucho lo que piensa, ya. Pero también como que está implícito, ¿no? Lo que le sucede. Y quienes lo rodean es un ambiente tenaz, pues el jefe que está enojado porque no se deja vacilar, el compañero que siempre está de buena nota, hecho el amigo, pero en realidad a la mínima intentar otra cosa. Y incluso en una parte dice qué es lo que piensa que hace cuando llega a la casa. Ya. Esas cuestiones son claras, se ven en el día a día. Y yo sí he preferido poner más personajes mujeres de protagonistas porque están más, mis historias son distópicas, son, como tú decías antes, pesimistas, poco de terror. Y las personas que más están expuestas a cualquier cuestión son las mujeres, ya. Entonces, estos personajes les va a costar un poco más porque a veces no tienen el acompañamiento de nadie, no sé, un montón de cosas que puedan pasar. Como el primer cuento que te nombraba, o sea, entró esta mujer con la hija. Y mira, ella tenía que sobrevivir no solo, sino con la hija. Por eso tuvo las fuerzas para llegar al departamento. Nadie más tuvo las fuerzas, solo ellas. Ya. Y cuando tienen que morir, mueren juntas también. Ya. Es una cuestión también del rol de madre de la mujer. Y también el otro personaje que está en el departamento, ya que toda esta tensión del protagonista era porque le deseaba a la otra chica y a la final esta chica estaba siendo de alguna manera cosificada, un objeto sexual. Por eso había tanta tensión entre los dos hombres. Ya. Y eso creo que se ve en algunos cuentos míos que no todos han sido a propósito, sino que otros han sido porque en realidad uno los puede percibir en el día a día. Ujú. Me gustaría interiorizar más en los pensamientos de mis personajes mujeres, pero poco a poco tengo que ir leyendo un poco más, estar más atento a la realidad. Ujú. Sobre todo cuando ya haga una novela. Ahí de ley debo hacer eso, pero bueno, entonces aparece está el proceso creativo y las amigas y las conocidas. Sí, yo siempre hago esta pregunta, no solamente porque me interesa hacer un poco de lectura de los personajes femeninos que veo en los escritos, ¿cierto? Porque vi que habían muchos personajes femeninos y en los que se lograba detectar como un poco más de sentimiento eran los sentimientos maternales. Eso noté cuando había como sentimientos maternales se desarrollaba más, pero en otros que tenían que ver con la normalidad de la cotidianidad de las mujeres, había como un distanciamiento más a cómo la realidad la golpea, más de cómo percibe ella la realidad. Y entiendo que es difícil saber qué es lo que piensa otra persona. No lo pongamos de hombres y mujeres, sino que es muy difícil entrar a entender el pensamiento ajeno, pero pongo esta pregunta es precisamente para poner a los escritores que pasan por este espacio a pensar un poco en, bueno, yo hago personajes femeninos, ¿qué tanto estoy pensando yo en la construcción de esos personajes femeninos? Yo en mi proceso de escritura lo que hago es que escribo muchísimo sobre mujeres. Yo creo que me esfuerzo demasiado en que mi literatura se vea como literatura de mujer, no como algo negativo, porque antes se pensaba que escribir desde la perspectiva de la mujer era algo secundario. Para mí es una cosa primordial. Entonces también es primordial que las personas de las que yo
Encuentro Influencia, tengan presente eso. Las mujeres somos lectoras, también somos escritoras, y que quisiéramos ver en sus escritos el desarrollo de mujeres más reales, no de la idea universal de mujer, no, porque existe una idea universal de mujer, la universalización de lo que es ser mujer, que no es la particularidad. Existimos mujeres particulares cuyos entornos nos permean y crean a personajes muy variados que a veces los encuentras en la literatura muy planos. Todas las mujeres se parecen o están hipersexualizadas, ¿cierto? O están muy sumisas o simplemente son como el personaje que muere para poder que el personaje masculino se desarrolle. Somos como una herramienta dentro de la literatura y no como una persona. Entonces yo dije, bueno, aquí no veo tanto en este sentido, veo como que a la hora que lo escribiste no estabas pensando tanto en si mis personajes son hombres o mujeres, sino que querías contar personas. Entonces noto un poco como esa sensación de, bueno, no me adentro tanto, a diferencia de otros escritos en donde tú ves, bueno, aquí me están narrando mujeres, aquí me están narrando hombres, aquí se narran personas, pero quería poner la discusión sobre la mesa precisamente como a manera de reflexión. No pierdo la oportunidad de decir, pensemos en las mujeres como lectoras y más en un espacio de terror, en donde actualmente quienes más están siendo destacadas en esta como en esta rama del terror latinoamericano son mujeres y que se convierten en influencia también para los hombres que escriben. Es como un llamado a, bueno, si te sientes influenciado por la literatura de las mujeres, deberías ahondar un poco más en cómo es la construcción. ¿Cuál es cuál es ese punto en el que yo tengo que decir, narrar a una mujer debe ser diferente para que mis lectoras mujeres encuentren en este personaje algo en qué identificarse, ¿cierto? No voy a entrar a criticar a ninguno de tus personajes femeninos en este punto, porque como te digo, no encuentro que haya nada turbio. Me he encontrado precisamente con unos espacios en donde he dicho, bueno, este personaje femenino no parece femenino, parece un hombre. Aquí lo que veo es sobre todo una estética de de lo perdido, como que de lo insolucionable, un mundo que está cayendo y es más importante acá la noción de un mundo general que se cae que de un individuo que se desborona. Aquí los individuos se desboronan, pero lo que se desborona es el mundo de los individuos, que eso también me gusta mucho porque estás como muy plantado en la idea de que pues somos las personas quienes habitamos el mundo, ¿sí? Pero no solo las personas nos desboronamos, el mundo se desborona más que las personas y cuando se cae el suelo en el que estás parado, todo se cae. Entonces, como que era más como por ese lado. No sé si tú tengas algo más que decir, algo más que contarles a las personas que nos están viendo hoy aquí. No sé. Bueno, ¿qué más puedo contar? Me dejaste pensando eso de los personajes, es que me he puesto a analizar. Y de hecho, sí, verás, en el primer cuento, sí se utiliza a estas mujeres como para que el personaje masculino surja y pueda continuar la historia. Ujú. Pero en el tercero, en cambio, el personaje principal es la mujer y la serie de muertes que hay es puro hombre. Entonces, ya voy a revisar, está interesante. Nunca me había puesto a analizar mi propio libro. Me gustó esa idea. Y bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Sobre qué? Dime. Pues bueno, podemos hablar un poquito de la prosa, ¿cierto? Siento yo que tienes una prosa bastante ligera, no, tus cuentos no son como un ladrillo. Te encuentres con historias de no, de escritores que tienen una prosa muy fuerte. Acá hay algo que a mí me faltó, creo yo, que no quería tampoco entrar como a de lo que carece algo, y es regionalismo. Yo por lo general me encuentro que puedo hacer una lectura de dónde es el personaje a través del regionalismo, del coloquialismo que le pone a sus historias. Siento que tú tienes una prosa muy neutral, que creo que Ujú. se podría leer desde cualquier parte, sin que se caiga en esas palabras que tú dices, esto me suena de alguna parte. Quería preguntarte, eh, por eso, ¿cierto? Tú eres ecuatoriano, obviamente se tiene un acento, se tienen unos regionalismos. ¿Qué pasa que no incluyes mucho? Tampoco estoy diciendo que no aparezca del todo en la forma en la que escribes estos regionalismos. Sí, hablas muy desde lo íntimo, muy desde el problema social también,
me hubiera gustado a mí poder leer un poco de Ecuador más profundo en la forma en la que está escrito. La prosa es chévere. A mí me gustó, ¿cierto? Tú vas navegando, no sientes que esté muy tensa, pero yo no sé, yo soy muy terruñera y a mí me encanta que la gente agarre como un chisme, ¿no? Yo estoy parado desde la identidad, desde un lenguaje que heredé de mi madre, que heredé de mi padre y que me constituyen también como individuo y que aparezca en la literatura latinoamericana, porque es muy fácil identificar los escritores de México, los de Colombia, los de Ecuador, por su acento. Hace muy poquito leía a Jess y la prosa de Jess, tú dices, Jess es ecuatoriana, ¿sí? Entonces, esa era mi pregunta, como, ¿por qué decides manejar un lenguaje mucho más neutral, creo yo, en lugar de arriesgarte un poco con una propuesta un poco más acá terruñera? Pero porque mis cuentos no dieron para algo que sea terruñero, como lo llamas. No necesitaba unos dialectos porque son mundos que pues, las historias pueden suceder en cualquier lado. O sea, no me interesa que suceda justo en Quito, sino que el lector puede imaginárselo en su localidad. Sí he escrito con dialectos, dependiendo del relato. No, no en estos cuentos, por la, por el concepto que tiene el libro. En los microrelatos que subí, que te conté al inicio, hay bastantes con dialecto. ¿Va? Dialecto de costeño, dialecto de serrano, de pulquiteño, de todo un poco. Pero es porque ahí sí necesitaba eso. Había microcuentos donde se contaban solo diálogos, ¿ya? En estos cuentos tampoco es que haya muchos diálogos, o sea, siempre busco que las partes que hablan sean como que esenciales para que se vaya entendiendo la historia y más no que tengan una conversación muy larga, porque me parece que es innecesario al momento de contar un relato. Un relato para mí tiene que ser al punto. Ajá. Entonces, si ponía como que diálogos con los dialectos marcados, podían ir como no podían ir, pero creo que a la vez como que lo intenté en un momento, lo intenté en un momento como, pero como que se chocaban los diálogos con mi forma de narrar y no me gustaba cómo quedaban, ya, por eso busqué lo neutral. Ajá. Bueno, eso no está mal, yo creo que eso es como un gusto como muy personal también de incluir la identidad, porque también se cree, hay como una homogenización de América Latina, ¿no? Como que en el resto de América Latina somos mexicanos de alguna manera. Desde el exterior, como que sí, México y todo eso de allá es México y todo el mundo habla igual, todo el mundo suena igual, pero sí noto que tienes razón, porque estos cuentos no están muy ubicados espacialmente, creo que no tienen muchos de ellos un lugar. Entonces están parados sobre un mundo que puede ser cualquiera y puede ser ninguno. Ujú. Entonces sí, puede ser que sea, por eso no lo había, como que no lo había entendido desde ese punto, dije, ve, ¿de dónde, de dónde que, de dónde que tan Claro. neutro el lenguaje que encuentro? Pero sí, puede ser, es característica propia de esta colección que busque precisamente como eso, como una no espacialidad tan definida y meterle mucha jerga, definitivamente te remontaría a un lugar, que es lo que yo te digo que me Claro. gustaría mucho. Ahorita que dices que tienes relatos en donde exploras diferentes acentos de tu región, me gustaría mucho escuchar cómo suena una persona de la costa ecuatoriana a diferencia de una persona de la costa colombiana. Que eso ya, ser de la costa te da un acento particular, pero ser de la costa de otra región te da un acento diferente, te da un lenguaje. Por ejemplo, eh, cuando se habla de los Andes. Me gusta mucho leer historias de los Andes, de los diferentes Andes, ¿sí? Porque Ujú. las palabras varían mucho. La riqueza, digamos, del lenguaje heredado de las comunidades andinas se mueve muchísimo y es muy bello. Entonces yo persigo un poco eso. Me gustaría poder leerte en algún microcuento en donde explores un poquito más del lenguaje y creo que podríamos aprovechar este espacio para que nos comentes un poquito en dónde publicas, cuáles son tus redes sociales, en qué espacio las personas que están viendo acá pueden leerte
en redes sociales o algún blog, no sé, como espacio de publicidad en este momento. Sí. Ya, genial. Eh, por ahora, redes sociales especializadas como para subir mis cuentos no lo tengo, pero mi Instagram voy a empezar a manejarlo de manera, ¿sí? Que estoy como paredes.ulianov, me parece. Déjame ver. Espérame un ratito. No, estoy como Andrés Paredes. Ya, a ese le voy a dedicar a mis escritos. Ya tengo subidos algunos, pero como que he subido algunos escritos y he puesto también otras cuestiones de música, de filosofía, esas cosas. Pero he estado recién viendo cómo manejarlo bien, porque no quiero solo lanzar cosas y sin ningún tipo de campaña publicitaria. Así que aún estoy en un par de reuniones con unos conocidos para manejarle esto. Y el blog vendrá de la mano, que mi idea también es ahí dar a conocer los nuevos cuentos que voy creando, porque tengo un montón de cuentos sin publicar, sobre todo microcuentos que los he hecho como ejercicio y también quisiera subirlos ahí. Ajá. Entonces, por ahora el Instagram, ya, que está, así está exactamente. Andrés Ulianov P. Ese es el Instagram. Andrés Ulianov P. Para las personas que lo quieran ir a seguir, que yo creo que es muy importante que los escritores empecemos a tener como una característica mucho más híbrida en este momento de la historia. No podemos solamente aspirar a que nuestra literatura sea agarrada por una editorial que nos vuelva famosos, ¿cierto? Que nuestra literatura llegue a partir de los métodos tradicionales. Creo que ya perdimos el Excelente. barco de los métodos tradicionales, ya eso no funciona. Los que estamos escribiendo tenemos que saber que tener un buen feed en Instagram, tener una cuenta de TikTok, tener una cuenta en donde podamos estar compartiendo con un público y creando una comunidad. Creo que ahorita el mundo funciona a través de las comunidades en redes sociales y tener una comunidad de lectores, tener una comunidad en donde uno esté constantemente haciendo divulgación literaria es muy importante para que nuestra literatura salga de nuestra región y llegue, al menos en mi caso, al resto de Latinoamérica, porque yo escribo para latinoamericanos, no espero que mi literatura vaya a contarle algo a Europa, no me interesa tampoco. Quiero que como encontrarme con otras regiones de aquí y creo que sí es muy importante que los escritores se conviertan en escritores un poco más híbridos, que le pierdan el miedo a venderse por redes sociales como escritores, porque ya no fue, ya no estamos en la época de las editoriales, estamos en la época de la marca personal, por así decirlo. Si tú eres una marca personal, tú lanzas tus productos y creas tu comunidad. Entonces, para que sigan a Andrés, va a empezar a trabajarle a su Instagram y a un blog. Y pues no sé, si en el lugar donde tú vives, en Ecuador, hay alguna librería o algún espacio en donde estén vendiendo tu libro en físico, por donde puedan encontrarlo, o si tú mismo lo estás vendiendo, me gustaría que pues aprovecharas este punto para decir en dónde, cómo, cuándo, cómo te pueden escribir. Promocionate porque Entrevistas y Letras es un espacio dedicado a la divulgación literaria y dedicado también a la promoción, ¿no? A mí no me da pena decirlo. Aquí tratamos de promocionarnos. Excelente, muchas gracias. Ya, en cuanto al libro El Marrón del Cielo, lo van a poder encontrar, ya creo que muy pronto, en Quito, en la librería Tres Gatos. Ajá. Y los microcuentos que comenté antes que tengo, que es coautoría con un amigo, bueno, esos los vendo yo, esos los vendo yo impresos, sí, es autopublicación. Y pues pronto tendré las redes y más librerías también. Espero que va a haber más librerías. Sí. Bueno, yo creo que de mi parte ya fue todo, Andrés. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Entrevistas y Letras, una entrevista muy chévere, muy amena. Espero volver a tenerlo en este espacio con otra publicación o, pues no sé, en otro espacio de diálogo y de divulgación literaria en donde podamos hablar de otros temas.
También agradezco a las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Quiero que no olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto. Muchas gracias.